De nueva cuenta me da mucho gusto volverte a decir hola. Conversaciones Fortuna, soy Claudia Villegas, soy periodista en negocios, economía y finanzas. Y hoy vamos a platicar de qué le hace falta a la economía mexicana, que lo tiene todo, aparentemente lo tiene todo para crecer. ¿Qué le sobra a la economía mexicana? Hablaremos con un estratega de un banco de inversión europeo. No se vayan, quédense aquí en Conversaciones Fortuna. Alonso Cervera es economista en jefe para América Latina en Credit Suisse. Tiene más de 20 años de experiencia en mercados financieros. Ha sido un alto funcionario en el Banco de México, en Presidencia de la República. Él es economista por el ITAM y tiene una maestría en Administración de Negocios por la Escuela de Wharton de la Universidad de Pensilvania. Alonso Cervera, muchísimas gracias por aceptar esta plática un tanto desenfadada sobre pues cómo vemos la economía mexicana. Alonso, si realmente estamos tan mal como a veces nos sentimos, o la economía mexicana va avanzando, va mejorando, o si tiene problemas estructurales. Alonso, gracias por esta conversación, Fortuna. Gracias a ti, Claudia, siempre es un gusto platicar contigo y gracias por la invitación, un gusto estar en tu programa. Yo creo que la economía mexicana tiene muchos retos. Uno de los principales retos es lograr una tasa de crecimiento más alta de forma sostenida. Lo que nos queda de ver la economía es en cuanto a crecimiento. Ha sido una economía muy estable en cuestiones de finanzas públicas. El Banco Central goza de una gran credibilidad. Hasta hace poco había sido muy efectivo en controlar la inflación. Esto ha cambiado por temas de la pandemia. Pero en general yo lo que te diría es, el gran reto es cómo crecer a tasas más altas y de forma más sostenida. Si estamos tan mal como creemos o no, bueno, todo es relativo. Y para un inversionista que nos ve de fuera, el inversionista sobre todo, el inversionista en activos de renta fija suele premiar la estabilidad de finanzas públicas que México tiene. Por eso están los capitales todavía en México. Un inversionista de mercados accionarios premia el crecimiento y el crecimiento no ha estado ahí y por eso es que nuestra bolsa mexicana, por ejemplo, no ha dado los resultados que se esperaban. Entonces, todo depende del cristal con que se mire, pero yo creo que tenemos puntos a favor y puntos en contra. Sin embargo, Alonso, estamos inmersos en una discusión política o muy concentrados en mirar lo que hacen los políticos, el gobierno. Quisiéramos mirar una economía con alguna oportunidad de crecimiento. Se habla, Alonso, de que podrían venir muchas inversiones a partir de la relocalización de cadenas productivas que ya no están en Asia, que podrían llegar a México. ¿Tú ves esa posibilidad, sobre todo viendo el tema del sector eléctrico? Porque uno siempre se pregunta, ¿habrá suficiente electricidad para lograr esto? Desafortunadamente no hemos visto mucha evidencia de que haya un proceso grande de reubicación de empresas llegando a México y dejando otros países más lejanos, como podría ser China. Creo que el potencial está ahí. Tenemos una mano de obra calificada, mano de obra todavía barata, tenemos la ubicación geográfica, la cercanía con Estados Unidos, tenemos los tratados de libre comercio, pero en general pienso que estamos viviendo tiempos inusitados a raíz de la pandemia. Creo que todavía todos estamos como sacados de onda, como decimos, empresas, familias y gobiernos. Y por ese lado yo creo que las empresas todavía están tardando en tomar decisiones de dónde se reubican y lo que sí falta todavía en nuestro país es un esfuerzo más abierto, más transparente del gobierno para atraer estas inversiones. Faltan
evidencias de que haya un programa, una iniciativa, una intención del gobierno de jalar estas inversiones. No lo vemos, y si lo ven, pues díganme dónde, pero eso es algo que está pendiente. Y creo que lo que tú apuntas sobre el tema del sector eléctrico, creo que ese por ahora podría ser un freno para esta reubicación de empresas, en tanto no se disipe la incertidumbre sobre qué va a pasar con la reforma al sector eléctrico en el Congreso, si la van a aprobar, la van a rechazar, qué le van a mover, qué le van a quitar, y hasta que no se disipe esa incertidumbre, creo que muchas de estas inversiones podrían estar en espera. Cierto. Alonso, Credit Suisse tiene pronósticos de crecimiento para la economía para 2021, los está revisando a la luz de la nueva variante. ¿Están ustedes redocumentando portafolios o están también esperando una información más verídica de lo que puede ser este evento epidemiológico? Con respecto a este tema, la nueva variante Omicron, no hemos cambiado pronósticos, no hemos movido recomendaciones de inversión. Creo que, nosotros somos economistas o financieros, los que más saben de estos temas, que son los epidemiólogos, todavía se están rascando la cabeza para ver si esta variante es más contagiosa, si es más letal, si evade las vacunas que existen hoy en día, o si también le pega a la gente que ya sufrió de este virus. Los científicos todavía están acumulando información para tener un veredicto sobre cuán grave es esta variante. Nosotros pues estamos a la espera de tener esa información para ver si hay necesidad de mover nuestros pronósticos o no. Ya estamos prácticamente en diciembre. El número para el 2021 no cambiaría mucho. Tendríamos que tener algún evento muy dramático en diciembre para que nos moviera la aguja de todo el año. Más bien sería un tema con miras al 2022 y pues mira, ya llevamos casi 2 años hablando del COVID-19. Vamos a entrar al tercer año y seguimos todavía con la ansiedad, si las economías van a cerrar, si van a haber restricciones a la movilidad o no, qué tan graves. Entonces sigue siendo un proceso de aprendizaje y que nos tiene a todos con la ansiedad que te mencionaba hace un rato. Sin duda, Alonso Cervera, que amigos es uno de los mejores analistas, estrategas de los mercados financieros de México. Alonso, el asunto de cómo se está observando el manejo de la política monetaria, el del Banco de México, el asunto de ahora tengo un candidato y ahora tengo otra. ¿Cómo se ve? Porque mencionabas al inicio de la conversación que el Banco de México ha tenido una gran credibilidad y justo estamos a un año de que se presentó esta ley para modificar la ley del Banco de México y que comprara divisas. Y ahora tenemos este tema de quién ocupará la Junta de Gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, lo que conocemos hasta ahora es la actuación del gobernador Díaz de León y de su Junta de Gobierno, y yo creo que tienen una calificación aprobatoria si juzgamos dónde están las expectativas de inflación para el 2022 y hacia adelante. ¿A qué me refiero con esto? Las expectativas de inflación para el 2022 y hacia adelante han estado relativamente estables, alrededor del 3,5% las de largo plazo, alrededor del 4% las del 2022, ignorando y conociendo que la inflación hoy en día está por arriba del 6%. Es decir, los mercados están tomando este brote de inflación en 2021 como algo temporal. Por ende, no se le está achacando al Banco de México y no se le está acusando al Banco de México
de haber hecho A, B o C o no haberlo hecho. Sabemos que este brote de inflación es por un tema de pandemia, es por un tema de disrupciones en las cadenas de producción, de suministro, de disponibilidad de insumos, de bienes finales, altos costos de transporte, etcétera. Entonces, el corte de caja al día de hoy yo creo que es muy favorable para el Banco de México porque sigue gozando de esta credibilidad. Ahora, hacia adelante, que es la segunda parte de tu pregunta, pues si el Senado la aprueba, llegará la maestra Victoria Rodríguez como gobernadora, de la cual conocemos poco. Y yo creo que tendremos que ser objetivos, fríos, balanceados, para juzgarla en el camino. Y ella será un voto de 5. Todas las decisiones importantes del Banco de México se toman de forma colegiada en la Junta de Gobierno y su voto será 1 de 5. Entonces, yo pienso que no hay que apresurarnos para calificarlo, descalificarla, y esperemos que tenga buena capacidad de comunicación con los mercados, con los analistas, con los inversionistas, que sea una persona prudente y que conozca bien a bien el Banco de México y las responsabilidades y funciones del banco. Entonces, podemos tener un juicio de valor hacia atrás con lo que ya conocemos. Hacia adelante lo que tenemos que tener es paciencia. Sin duda, Alonso Cervera, pero el manejo de la comunicación en torno al proceso de postulación, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste? Desafortunado, y era otra de las preguntas que se me escapó de las que me habías hecho hace un segundo. A ver, no hemos tenido una respuesta clara de por qué no ratificaron al gobernador Díaz de León. No tenemos una respuesta clara de por qué nominaron a Arturo Herrera y sobre todo por qué lo bajaron. Y tampoco tenemos una respuesta clara de por qué propusieron, o el presidente propuso a la maestra Victoria Rodríguez Ceja. Entonces, todo esto se pudo haber evitado. Alejandro Díaz de León tiene toda la capacidad para repetir como gobernador, no le muerde el límite de edad, no cumple 65 años, que es el límite para poder ser miembro de la Junta. Él es mucho más joven que eso. Entonces, creo yo que si las cosas funcionan, no hay que cambiarlas. Tenemos el ejemplo en Estados Unidos, donde se está ratificando a Jay Powell como presidente de la Reserva Federal. Algo similar se pudo haber hecho en México. Creo que al final esta es una prueba más de las que ya hemos visto, que el presidente prefiere tener cuadros afines o gente leal o gente afín a su forma de pensar que técnicos o tecnócratas. Entonces este es un ejemplo adicional y bueno, qué tan bien le sale la jugada lo evaluaremos en el tiempo. Pues Alonso Cervera, el fin de la tecnocracia, al menos en México, se está presentando, centros de estudio, agencias de noticias también, se está buscando pues cuadros, como tú dices, muy cercanos al gobierno y tenemos que ser pacientes y evaluar. Pero la economía necesita crecer. Alonso, quisiera terminar esta conversación preguntándote, para que México pudiera ser un mejor destino de inversión, para que México pudiera tener crecimientos más altos, generar más empleos, ¿cuál sería la condición que tú observarías? La confianza, Alonso, porque pues tenemos finanzas públicas sanas, hasta ahora las tenemos. Claro, yo creo que lo que es clave y lo que reconocemos muchos en las encuestas del Banco de México que se aplican mes con mes, hay un déficit hay problemas, digamos, en lo que toca al Estado de Derecho. Hay que respetar las reglas del juego, no hay que cambiarlas. Hay que hacer de México un país más pacífico, hay que combatir el crimen, hay que combatir la corrupción, la impunidad. Creo que todos los temas de gobernanza son los que más han destacado, desafortunadamente, en los últimos años como obstáculos a inversiones potenciales o a crecimiento potencial. Si podemos mejorar el Estado de Derecho y mejorar todo lo que te estoy comentando en aspectos de crimen, corrupción, burocracia, contratos,
va a haber una mayor tranquilidad para llegar a invertir al país. Las finanzas públicas están bien por ahora, esperemos que sigan bien, tenemos un Banco Central creíble y bien calificado, tenemos la cercanía geográfica con Estados Unidos, los tratados comerciales, pero nos falta algo. Y ese algo yo creo que en fechas recientes, en años recientes, ha tenido más que ver con temas de gobernanza que con temas económicos. Qué paradójico, querido Alonso Cervera. Gracias por tu tiempo, por tu amistad que valoro muchísimo y por regalarnos estos minutos. Un abrazo, Alonso, y feliz Gracias Navidad. A ti, Claudia. Feliz Navidad, ya pronto. Para ti también y lo mejor para el próximo año. Mucho éxito y gusto en saludarte. Muchas gracias, Alonso Cervera. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Conversaciones Fortuna. Si les gustó, un like nos ayuda mucho, recomiéndennos y si pueden, suscríbanse a este canal.